Antes de leer mi constancia, quiero felicitar en nombre de mi partido, de mi departamento y en el mío propio a Óscar Figueroa, quien anoche nos alegró con la primera medalla de oro en los Olímpicos de Río de Janeiro, convirtiéndose en el deportista con mejor desempeño en la historia olímpica de Colombia. Señor presidente, a puertas de la firma de los Acuerdos de La Habana, la propiedad privada se ve amenazada sin respeto alguno al Estado de Derecho vigente en este país. Hoy denunciamos cómo los indígenas del norte del Cauca vienen agrediendo sistemáticamente a los propietarios de varias fincas adquiridas legalmente. Es así como en varias ocasiones han agredido física y verbalmente al ingeniero agrónomo Álvaro José Sacaza Franco, propietario de la finca García Arriba, ubicada en el municipio de Caloto, quien en varias oportunidades ha sido atacado por indígenas nazis, además destruyendo las plantaciones, tractores, motobombas, entre otros elementos físicos. En la pantalla podemos ver la foto. Desde agosto del 2015 y hasta el día de ayer, el ingeniero agrónomo ha sido víctima de 3 ataques a piedra, machete y palo que lo han dejado en condiciones deplorables, atentando contra su vida por oponerse a la invasión de sus predios adquiridos legalmente hace más de 40 años por sus antepasados y con una limpia tradición por parte de sus antiguos propietarios. Dichos predios supuestamente son vigilados por el Ejército y el Escuadrón Móvil Antidisturbio, quienes se limitan a observar cuando las agresiones ocurren con la disculpa que tienen órdenes de no tocar a los indígenas. El Estado colombiano está obligado por la Constitución a garantizar la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, según reza en el artículo 58 de la misma. Nos preguntamos, ¿qué pasará cuando se firmen los Acuerdos de La Habana si ahora no se les respeta? El gobierno ha insistido en que el modelo de propiedad privada no se modificará con la firma de los acuerdos. No quiero imaginarme a cosa de quienes conformarán el banco de tierras exigido por las FARC. Otra vez me pregunto, ¿cuántos colombianos propietarios de tierras tendrán que ceder a las pretensiones del gobierno obligado por los narcoterroristas de las FARC a cumplir con lo absurdamente acordado? Gracias, señor presidente.